Bueno, pues vamos a empezar. ¿Hoy se oye? Hola, buenas tardes. Me presento, yo soy... Cara, no te acerques aquí. ¿No me acerco aquí? ¿Aquí? Aquí. Que parece que no tiene un programa. Aquí. ¿No se me oye? No, así. Hola, buenas tardes y gracias por venir. Me presento, soy Clara Grima y soy la que manda aquí, ¿no? La que hago estos nombres. Soy la de Ciencia Jotdown, junto con Enrique, que está por aquí. Alberto, el micro se va bien. Hoy todo. Un segundo. Sí, ahora. Pues decía que soy una de las organizadoras, junto con Alberto Márquez, que está por ahí con la camiseta de Pi, que yo le regalé, Enrique, Fernández Borja, Ángel Fernández Recuero, que está por ahí, y me falta Carlos A. García Vallejo, que está por ahí. Antes de empezar el acto, y mientras se va sentando la gente que está llegando, nos piden de la Unidad de Cultura Científica que pongamos un vídeo sobre la Noche de los Investigadores, la Noche Europea de los Investigadores, que se celebra, como su propio nombre indica, en Europa, y que queremos de día... a partir de las 6 de la tarde, ¿no? Y le vamos a poner un vídeo cortito para ver lo que es, lo chulo que es lo que hacemos aquí en Sevilla, la Noche de los Investigadores, la Noche Europea de los Investigadores y las Investigadoras, y ahora mismo empezamos ya con Antonio. Ya está. Bueno, un aplauso para la Unidad de Cultura Científica. Bueno, ahora sí, ya vamos a empezar. Antes que nada, no he dicho nada, pero quiero agradecer el apoyo, sobre todo a Jotdown, que es la que hace posible este evento, y a la Universidad de Sevilla y a la gente que nos apoya. Tenéis ahí fuera, aparte del evento, tenemos aquí fuera 6 mesas que representan a 6 iniciativas de divulgación que se hacen desde la Universidad de Sevilla, y a ver si no me olvido de ninguna. Están Drosófilas, Psicomemoria, la Liga de los Investigadores en Comunicación, Caminos y Ciencia, me faltan 2, Los porqués de la naturaleza y Temporal. ¿Las he dicho todas? Sí. Bueno, para que os paséis y os echéis un vistazo porque son muy interesantes. Y en cualquier caso, en la página del evento, en la página de Ciencia Jotdown, pues tenéis también enlace a las distintas iniciativas de las que estoy hablando. Antes de seguir, también os voy a decir que vamos a hacer un pequeño concurso durante el evento. Yo voy a proponer 7 acertijos, 7 problemillas de lógica. Sí, es que como no me han dejado dar charla, digo, pues yo voy a hacer problemillas de lógica. No, en serio, voy a proponer 7 problemillas de lógica durante todo el evento, delante de cada sesión. Algunos son muy fáciles, otros no tanto. Y si mañana, después de la entrega de premios, que por aquí está viendo uno de los premiados, a Óscar, de la entrega de premios del Instituto de Física de Donostia, pues al que se atreva a subir y dar las 7 respuestas a los 7 acertijos, ya digo que hay de todos los calibres, pues va a recibir un... A ver si lo puedo coger con el micro. Que se me cae. 4 libros de divulgación de Jotdown, que son La vida entre teoremas, de Antonio Córdoba, Odisea en efecto espacio, de Gianfrancesco Giudice, La vida es imaginada, de Bernardo Ortín, y Corleone Business School, de Guillermo de Haro. ¿Vale? Entonces, os voy a decir el primero, lo tengo por aquí apuntado, por orden de dificultad, que son todos fáciles, ¿eh? Y el primer acertijo que juega, con el que hay que jugar, es el siguiente. Tenemos una urna con bolas blancas y negras, ¿vale? Y voy a meter la mano y sacar 2 bolas. Y lo que sabemos es que la probabilidad de que las 2 bolas sean del mismo color es la misma que la probabilidad de que a las 2 bolas tengan colores distintos. ¿Sí? Esa es la única información que tenemos. Sabemos que hay bolas, sabemos que hay bolas de 2 colores, blancas y negras. Y lo otro dato que tenemos es que la probabilidad
de que al extraer dos bolas, estas tengan el mismo color, es la misma probabilidad que al extraer dos bolas, estas sean de colores distintos. ¿Vale? La pregunta es ¿cuántas bolas hay de cada color en la urna? ¿Ha quedado claro? ¿Alguien tiene alguna duda sobre la pregunta? Sí, bueno, pues no lo vayáis a pensar ahora porque ahora va a venir Antonio. Lo podéis pensar de aquí a mañana. Bueno, pues ahora le doy paso al primer charlante, que es el que queréis escuchar y no a mí, que es Antonio Martínez Ron, que no sé si alguien en la sala no lo conoce, pero bueno, para mí es un honor que esté aquí, porque es mi amigo, porque lo quiero un montón, pero no lo hemos traído por eso, porque si no hubiera traído a mi madre, que la quiero más caer. Perdón, Antonio, pero es así. Lo hemos traído aquí porque, en mi opinión, y la de mucha gente, Antonio es uno de los mejores divulgadores que hay en España. Él no es científico, es periodista científico, pero como nosotros tenemos claro que la divulgación de la ciencia se hace a media entre científicos y periodistas científicos, pues digo, vamos a traer a un periodista científico, ¿no? Ah, bueno, que tampoco hay que pasarse, ¿no? Bueno, aquí está Pepe Cervera también, que es periodista científico, pero él estudia biología. Bueno, ya, bromas aparte, tenemos uno de los mejores divulgadores de ciencia de España, sobre todo neurociencia, y es de lo que nos va a hablar. Él es el editor de NEST, que es la sección de ciencia de Voz Populi, y hace un montón de cosas. Está también en Catástrofe Ultravioleta, que es de lo que vamos a hablar luego un rato. Y bueno, su blog Fogonazos, su libro, tiene su primer libro, que es ¿qué ven los astronautas cuando cierran los ojos? Por cierto, lo podéis comprar ahí fuera en la mesa de Jotdown y él os lo firma, ¿verdad, Antonio? Y el mío también. Y ahora, pues pronto, en octubre, ¿me has dicho?, va a sacar su próximo libro. Y aparte, bueno, pues será uno de los colaboradores del programa de televisión Órbita Laica, cuando Órbita Laica no lava, ¿no? Bueno, Antonio, es broma. Antonio, es broma. Antonio, un aplauso para Antonio que habla de plasticidad. ¿Dónde está? Buenas tardes. Gracias, Clara. Lo de tu madre me lo digo. Bueno, ¿vas a estar ahí? Sí, para que te incomoda mucho. No, si vas a estar ahí, le das todo el video, ¿no? No, Quédate un ratillo. Bueno, yo vengo a hablaros de un concepto que suena muy abstracto, a veces se utiliza de manera así como muy incluso para vendemotos, la plasticidad cerebral. ¿Qué es la plasticidad cerebral? Os quiero dar algunos ejemplos y os voy a hablar de una técnica que ha sido revolucionaria y que se ha hecho 100% en España, investigación española y de sanidad pública. ¿Ahí se ve mejor? ¿Sí? ¿Sí? Vale. Bueno, en primer lugar quiero plantearos una pregunta. ¿Con cuánto cerebro creéis que se puede vivir? Normalmente ahí tenéis... Bien, alguien lo ha pillado. No, aquí tenéis dos casos muy traumáticos de personas que han sufrido o bien una operación. Esto normalmente suele ser fruto de una operación y a veces es fruto de una malformación de nacimiento, ¿de acuerdo? Es muy curioso, normalmente cuando te pasa algo así, te quitan medio cerebro, te quedas realmente tocado, es decir, te quitan un montón de funciones, te puedes quedar sin habla, puedes perder memoria, hay gente que se queda muy mal, ¿no? Pero existen casos en los que se producen efectos inesperados, sobre todo cuando esto se produce en los primeros años de edades muy tempranas, hasta los 2-3 años, y cuando se produce de nacimiento. De hecho, existe algún caso muy llamativo en el que personas que tenían esta estructura, como la que veis a la derecha, por ejemplo, les faltaba medio cerebro y no se dieron cuenta hasta que la persona tenía 27 años. Es el caso de una estadounidense que al final se lo vieron en un escáner rutinario porque tenía algunos problemas de concentración, de memoria, pero ella llevaba una vida normal y le faltaba medio cerebro. Hay otros casos de gente a la que le falta medio cerebelo o le falta todo el cerebelo y estaban haciendo vida normal también. Es muy llamativo. Aquí tenemos, por ejemplo, uno de los casos más llamativos, lo que decía que la plasticidad cerebral es especialmente llamativa en los niños pequeños. Es el caso de William Butters, es un niño estadounidense que en los primeros años de vida descubrieron que tenía un problema gravísimo de salud que le provocaba 80 ataques epilépticos al día. Si alguien sabe lo que es un ataque epiléptico en un crío pequeño, imaginaos lo que pueden ser 80 al día. Las posibilidades de sobrevivir del niño eran muy pequeñas. Cuando le llevaron a los especialistas en neurología, le dijeron que la única solución, y se aplica habitualmente con este y otros problemas, es una hemiferestomía, a ver si lo digo bien. Vamos, básicamente la amputación o la resección
de un hemisferio cerebral completo, que es donde estaba la lesión que provocaba los ataques. Bueno, curiosamente, al crío le quitan medio cerebro y como el cerebro, que es de lo que vamos a hablar hoy, tiene esa capacidad de reorganizarse, especialmente cuando son muy pequeños, el niño lleva una vida perfectamente normal. De hecho, con sus compañeros de colegio no hay ninguna diferencia entre la vida que hace William con el resto de compañeros. Os quiero hablar de un caso, por ejemplo, de un músico que se llama Pat Martino. Este hombre era un virtuoso del jazz, era un tipo que desde muy temprano en su vida empezó a tocar la guitarra de una manera virtuosa y cuando tenía en pleno éxito, en los años 80, tenía 30 y pico años, de repente empezó un día a dolerle la cabeza de forma continuada, muy mal. Fue a los neurólogos y le detectaron que tenía una malformación congénita de nacimiento en el lóbulo temporal. ¿Qué significaba esto? Tenía además un aneurisma que si le operaban podía correr el riesgo de que se rompiera y tener un derrame que le dejara de por vida vegetal. Finalmente se sometió a una operación y el resultado fue el que veis aquí. Le tuvieron que quitar prácticamente todo el lóbulo temporal frontal. ¿Veis? Toda esa parte que falta en la imagen, en la parte derecha de la imagen, es la parte del cerebro que le quitaron. A Pat Martino esto le supuso tener una amnesia total, olvidó a sus familiares, olvidó toda su vida. Perdió la capacidad, por supuesto, de tocar la guitarra y prácticamente ni siquiera podía hablar. ¿Pero qué hizo Pat Martino y su familia? Se empeñaron y se esforzaron muchísimo en que recuperara esas capacidades. Empezó a intentar volver a tocar la guitarra. Hay un documental sobre su vida que es realmente espectacular. Y finalmente, después de mucho tiempo de rehabilitación, Pat Martino volvió a tocar la guitarra y volvió a publicar un disco que fue muy conocido, que se llamaba The Return. Y para que veáis un poco cuál es la situación actual de Pat Martino, os voy a poner este vídeo. A ver si soy capaz. Este momento de introducción, agradecérselo a Microsoft. Ahí está. Now we're down to something very personal in respect to what each of us as players perform our substitutions for the chords that were played in the Venga, minor. Pat, anímate. Which again, Bueno, ahí le tenéis. Pat Martino está perfectamente, toca, saca discos, es un genio, sigue siendo un genio del jazz y ha recuperado su vida gracias a la plasticidad cerebral. Este hombre, ahí donde le veis, le falta, dentro de la cabeza, aquí tiene un hueco donde los demás tenemos parte del cerebro y perdió toda su memoria y, sin embargo, a base de rehabilitación, de esfuerzo, consiguió que otras partes de su cerebro recuperaran esas funciones que directamente había perdido. En casos, por ejemplo, de disparo o de grandes traumatismos, cuando entra una bala, es conocido por los médicos desde hace mucho tiempo que es peor que te entre una bala de lado a lado que te entre de forma frontal. Depende de las características de la bala, del impacto y demás, ¿no? Y de los vasos sanguíneos que se lleven por el medio, sobre todo. Pero el hecho de que vaya de lado a lado hace que la plasticidad sea peor porque hay una interrupción en la conexión de los dos hemisferios y es la recuperación mucho peor. Cuando se produce de modo frontal, se producen a veces casos de plasticidad cerebral donde las funciones que se tenían en este lado del cerebro se trasladan al otro lado del cerebro por plasticidad. Digamos que las neuronas son capaces de reorganizarse, no sabemos muy bien cómo, de eso hablaremos después, y conseguir que la persona recupere alguna de las funciones. Como os digo, no es en todos los casos, pero ya se sabe que eso sucede. Una de las primeras personas que empezó a descubrir cómo funcionaba el cerebro es este señor que se llama Penfield. Es un cirujano norteamericano que en los años 50 empezó a hacer operaciones por primera vez de una forma muy pionera. Abría el cerebro de sus pacientes y los operaba despiertos. Esto entonces podría parecer una cosa muy macabra, todavía hoy cuando lo vemos en los telediarios nos llama mucho la atención, pero lo hacía primero por un motivo: el cerebro no duele, el cerebro no tiene terminaciones nerviosas como las de la piel, como tenemos en el resto del cuerpo. Tiene algunas zonas que sí que pueden ser sensibles, pero en general, si alguien te abre el cráneo y te toca el cerebro, tú no lo notas, porque no está preparado para tener sensibilidad ahí. De tal manera que lo que hacen mientras te opera, lo que hacía Penfield era ir tocando, cuando tenía que quitar un tumor, ir tocando para ver
dónde estaba afectando y dónde no, qué podía quitar y qué no podía quitar. Esto se sigue haciendo hoy día, lo habréis visto muchas veces en los telediarios, cuando se opera a pacientes que tienen a lo mejor una especialidad o son músicos, tocan un instrumento y no quieren perder esa capacidad durante la operación. Y les ponen a tocar, en este caso es muy llamativo, el baño mientras les están operando, pero aunque no sepas tocar el baño, si te operan, yo he estado en una operación de este tipo, te despiertan periódicamente para ver si te están afectando al habla o si te están afectando a la memoria o a alguna parte física. Incluso en la operación que yo estuve, la persona a la que estaban implantando el electrodo, de repente al aplicar la estimulación se le ponían de punta los dedos de los pies. Y los cirujanos, el neurólogo, decidieron que mejor no tocaban ahí, que se iban a otro sitio, porque era peor el resultado que el bien que se quería hacer al paciente. ¿Qué vio Penfield en sus investigaciones? Esto fue un hecho importantísimo en neurología. Él trazó y se dio cuenta de que había determinadas zonas de la corteza somatosensorial, que es como se llama, que correspondían con determinadas partes del cuerpo, es decir, que zonas de neuronas se ocupaban de partes del cuerpo muy concretas. Tenemos muchas neuronas dedicadas a la palma de la mano, muchas neuronas dedicadas a la cara, como veis ahí, más o menos, eso se llama el homúnculo de Penfield, precisamente, porque fue el que lo descubrió, y tiene mucho que ver con la plasticidad cerebral, porque en función de cómo entrenemos, cuáles sean nuestras habilidades físicas, tenemos más desarrolladas unas zonas que otras. De hecho, Álvaro Pascual Leone, que es un investigador valenciano que trabaja en la Universidad de Harvard, uno de los mayores expertos del mundo en plasticidad cerebral, hizo un famoso experimento con personas que no sabían tocar el piano, o bueno, con pianistas también, bueno, en este caso no sabían tocar el piano. Y lo que hizo fue medir la capacidad que tenían en las zonas del mapa somatosensorial antes de tocar el piano y a las 4 o 5 semanas de entrenamiento. Esto se ha repetido muchas veces en neurociencia, ese mismo experimento, pero este fue pionero. Lo que se vio fue que la zona que se dedicaba a los dedos, cuando se aplicaba el entrenamiento constante, al cabo de 15 días, la zona de los dedos en el homúnculo había crecido muchísimo. De repente la mano, la representación de la mano en esas zonas neuronales era muy grande. Eso sí, cuando pasaba otro mes y la gente dejaba de tocar el piano, eso volvía a su lugar, ¿no? Alguna vez habéis oído que los taxistas de Londres tienen un hipocampo especial porque están muy acostumbrados a memorizar calles y demás. Bueno, pues tiene que ver con este efecto de plasticidad natural y espontánea de nuestro propio cerebro. Nuestro cerebro está todo el tiempo adquiriendo nuevas funciones y cambiando. Cuando veáis en las noticias estas titulares de no sé qué actividad cambia nuestro cerebro, es una estupidez, porque todo lo que hacemos cambia nuestro cerebro todo el rato, lo reconfigura. Esta charla que yo os estoy haciendo ahora está cambiando vuestro cerebro. Cuando salgáis allí hay conexiones nuevas, espero no haceros perder muchas neuronas, que no teníais antes, ¿no? Otro gran hito de la plasticidad cerebral relacionado con las investigaciones de Pascual Leone lo hizo otro neurocientífico, trabaja en California, que se llama Ramachandran, que trabajaba con pacientes a los que la corteza somatosensorial les estaba jugando una mala pasada. En este caso eran personas que tenían una amputación de un miembro, de un brazo, de una pierna, y por algún motivo que entonces no se conocía bien, les quedaba un miembro fantasma, habéis oído hablar alguna vez. Y casi todas las personas que han sufrido una amputación tienen esta sensación de que el miembro, de que el brazo, por ejemplo, sigue estando allí. Porque la conexión nerviosa con la zona somatosensorial sigue existiendo, la zona del cerebro sigue teniendo un brazo, pero el brazo no está físicamente allí. Con el caso de los que investigaba Ramachandran eran los casos de personas a los que el miembro fantasma les dolía muchísimo. Porque en el momento de la amputación había sido tan traumático que el mapa somatosensorial se les había quedado la mano como retorcida, o el brazo, lo que fuera, ¿no? De tal manera que la faena para ese paciente era doble, porque lo que les pasaba era que notaban un brazo y que además lo notaban retorcido y doloroso. ¿Qué podían hacer con eso? La solución que dio Ramachandran fue espectacular por su sencillez y por su eficacia. Lo que hizo Ramachandran fue engañar al cerebro. Les coloca delante de un espejo, les hace ver durante unos minutos, al cerebro le hacen ver que en el espejo, en el reflejo, que su brazo está bien, es un juego es una engañifa, una ilusión, de que su mano, la que estaba retorcida, que no existe, está ahí y está funcionando bien. Y la corteza somatosensorial, esa zona que hemos visto antes, donde está el homúnculo, de repente
se reconfigura y el problema desaparece. Así, suena a magia, pero es real. De hecho, habéis visto que en el homúnculo la cara y la mano están muy cerca. Lo que les pasa a muchas personas que tenían este tipo de problemas es que sentían el brazo en la cara. Una sensación que nosotros no somos capaces de describir porque tenemos el brazo normal, no nos falta un miembro, pero ellos tenían la sensación de que les estabas tocando el brazo cuando les tocabas la cara o viceversa, ¿no? Esa es una de las cosas que hace el cerebro, entre otras muchas, que son muy sorprendentes. Una gran historia es la de Stephen Sumner, que es un estadounidense que tuvo ese problema. Como veis en la fotografía, si os fijáis, a él le falta una pierna y él tuvo problema de miembro fantasma doloroso. Y le aplicaron la técnica de Ramachandran. Y le fue tan bien y le pareció tan increíble que se fue a Camboya. Se fue a Camboya porque es el país donde más minas antipersonas hay por habitante y donde más mutilaciones y más amputaciones hay como consecuencia de los años de guerra. Hay un índice, no tengo ahora los datos, pero de amputados que es escalofriante. Muchísima gente en aldeas que le falta una pierna y muchísima gente que tiene ese problema que él tenía, que la pierna además sigue estando allí y le sigue doliendo. ¿Qué hizo él? Si os fijáis en la fotografía, lleva una cosa detrás en el portaequipajes que lleva las bicicletas. Lo que lleva son espejos portátiles que se ha hecho fabricar y va de pueblo en pueblo ayudando a la gente a resolver su problema de miembro fantasma. Es un caso absolutamente espectacular de alguien que está aplicando la ciencia a pie de calle. Hola, ahora. Bueno, la técnica. Este hombre, por ejemplo, tuve la ocasión de entrevistarle hace un par de años o más, se llama Jan de Negar. Este hombre trabaja investigando cómo funciona nuestro sistema visual y recogió un experimento que hace muchísima gente desde hace muchos años, que es intentar aprender a ver al revés. A principios del siglo XIX alguien tuvo la idea de que a lo mejor, igual que sabemos que en nuestro sistema de percepción visual, teóricamente la imagen llega al revés, al fondo de la retina, y es nuestro cerebro el que procesa la imagen y le da la vuelta. Esto no es así del todo, pero vamos a resumirlo así. Podía suceder que tú cogieras, te acostumbraras a recibir la señal al revés, con unas gafas, y que tu cerebro fuera capaz de aprender a hacerlo al revés y a llevar vida normal. Él me estuvo contando que las primeras semanas de llevar las gafas eran terroríficas. Le daban vómitos, se encontraba fatal, le dolía muchísimo la cabeza, se daba con las paredes porque era imposible. Pero al cabo de un tiempo, y esto le ha pasado a todos los que lo han hecho, al cabo de un tiempo el cerebro hacía clic y era capaz de ir con las gafas al revés como antes cuando veía normal. Es decir, el cerebro no solo se reorganiza con las funciones, sino que es capaz de reorganizar los estímulos sensoriales. Esto es una capacidad increíble. No sé si habéis visto este vídeo de un famoso youtuber estadounidense que se llama Destin Sadlin. Lo hicimos en órbita laica, este experimento. Esta bicicleta no es normal, esta bicicleta tiene el manillar hackeado, ¿no?, para girar al revés. Cuando giras hacia la izquierda, la rueda va hacia la derecha y viceversa. Esto, cuando tú ves la bicicleta, piensas que bueno, que es muy gracioso, pero que tú en 2 días estás montando porque eres muy listo y lo puedes hacer. Bueno, él estuvo ensayando y practicando con la bicicleta para aprender a montar con la bici al revés 1 año y medio, una cosa loquísima. Y su hijo, recordad lo que pasaba con la plasticidad cerebral, su hijo lo había pillado en 3 o 4 semanas, era capaz de conducirla. Una cosa muy divertida que le pasó es que aprendió a llevar la bicicleta al revés y luego se montó en una bici normal y se caía otra vez. Porque su cerebro se había reconfigurado, por eso estamos hablando de plasticidad cerebral, había recableado todo para aprender a hacerlo así, igual que los ojos de Jan de Negar habían aprendido a ver la realidad al revés y a convivir y a que el estímulo fuera el que le valía a él para abrirse paso en la vida, ¿no? Esto es lo mismo que pasa en las personas a las que les amputan un brazo y les tienen que poner pues un implante, ¿no? En este caso un implante biónico, un brazo biónico, 2 brazos biónicos, que lo que hacen cuando te los ponen es que tú tienes que volver a aprender a mover esa mano o ese brazo y a utilizar zonas nuevas del cerebro para poder moverlo. De hecho, cuando le ponen a alguien un brazo biónico, a veces se tiene que entrenar para el movimiento que antes era esto, ahora a lo mejor es esto. Simplemente a base de practicar mucho consigues reconfigurar tu cerebro para aprender a hacerlo de nuevo, igual que lo de las gafas al revés, pero te sirve para esto.
O la gente que aprende a ver de nuevo. Los nuevos implantes biónicos que se están haciendo consisten en intentar hacer una interfaz tecnológico que sustituya la retina, haciendo unos estímulos visuales, que en realidad son pequeños estímulos eléctricos en la corteza, que te dan unas pistas sobre cómo es la realidad, pero en realidad te están poniendo ante una nueva forma de entender el mundo. O sea, que tu cerebro se tiene que reconfigurar, tienes que hacer un mapa nuevo otra vez. Y vamos a lo que os quería contar hoy, que es lo más importante, el método Barcia, así lo llamo yo. Juan Antonio Barcia es el jefe de neurocirugía del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Yo le conocí hace 6 o 7 años, cuando hicimos el documental El mal del cerebro, que todavía lo podéis ver si queréis, os lo recomiendo, no porque lo haya hecho yo, bueno, sí, porque lo he hecho yo, ¿qué coño? Porque está muy bien. Yo con él estuve en una operación de 8 horas, en la que os hablaba antes, en la que él introducía unos electrodos en el núcleo subtalámico de una paciente que tenía Parkinson, y es un método que se ha empezado a utilizar recientemente, que consiste en estimular la zona que los pacientes de Parkinson tienen mal para, con electricidad, sustituir el papel que hace normalmente la sustancia negra, que es lo que ellos pierden, y quitar los temblores o quitar la rigidez, porque el Parkinson se puede manifestar de las dos formas. En uno de los pacientes que hicimos una prueba, ya operado, hizo la prueba con nosotros y se apagó en directo. Le quitaron el estimulador y nos demostró cómo, de estar hablando como estoy hablando yo, de repente al apagarle el estimulador, se quedaba como si fuera un robot, parado. No podía, porque había dejado de tener ese estímulo que le ayudaba a poder moverse, ¿no? Bueno, pues al cabo de un tiempo, después de publicarse El mal del cerebro, Juan Antonio García y su equipo me llamaron porque tenían una historia que contar y querían contarla bien, ¿no? Ya habían trabajado conmigo y con nuestro equipo de 93 metros y les parecía que merecía la pena que se hiciera bien. Y de repente, cuando ellos me contaron la historia en la que estaban trabajando, a mí de verdad me quedé absolutamente anodado porque no daba crédito a lo que estaba pasando. Normalmente los neurocirujanos conviven con una realidad tremenda. Cuando operan todo tipo de problemas en el cerebro, pero uno de los más frecuentes son los tumores. Tienen dos problemas. Por un lado, el problema fundamental de hasta dónde quitan de tumor sin quitar zonas que sean funcionales, donde tenemos áreas como el lenguaje, como el movimiento y demás. Y luego, ¿dónde empieza el tumor y dónde empieza el tejido sano? Hay una historia muy bonita, aquí tenéis, esta imagen está tomada de un equipo de investigadores que encontró que una proteína que tienen los escorpiones en su veneno es muy útil para hacer bioluminiscentes los tumores, de tal manera que cuando el cirujano se pone a operar, puede, habiendo puesto primero una inyección en la zona que quiere ver, los tumores quedan marcados con luz y él solo tiene que quitar la parte que no tiene luz, ¿vale? Esto se utiliza habitualmente ya en los quirófanos españoles y de todo el mundo. Bueno, el caso de Barcia era doblemente dramático y el de todos los neurocirujanos, porque cuando te van a operar de un tumor, te pueden quitar todo el tumor menos la parte que te afecta a las áreas funcionales. Es decir, si te van a dejar sin habla o si te van a dejar como un vegetal sin poder moverte, no te pueden operar. Te dicen que tienen que ver cómo evoluciona y que luego verán si te pueden quitar más tumor. Esto a veces supone que la persona no tiene tiempo y el tumor se extiende y muere, ¿no? Es un drama. Entonces, Barcia y su equipo buscaban una solución a eso. En un caso desesperado, además de una paciente que les llevaba con un problema muy gordo, intentaron ver cómo podían solucionar ese problema y se les ocurrió mover las funciones cerebrales de sitio. Que esto se dice así muy bonito, pero eso es impensable hasta hace poco. Es decir, ¿cómo? A ver, yo tengo el área del lenguaje en el área de Broca, ¿cómo me lo llevo a otro sitio? El tumor ya hacía parte del trabajo y esto es lo que les inspiró la idea. Cuando alguien tiene un tumor que afecta a un área funcional, al cabo de unos meses, cuando, como os decía, le dejan irse a casa porque no le pueden operar, veían que las funciones se desplazaban un poquito hacia atrás o hacia un lado y que en la zona que tenía el tumor, como se iba anulando, el cerebro con plasticidad cerebral iba asumiendo, otras zonas del cerebro iban asumiendo esas funciones. Entonces dijeron, ¿y si hacemos esto más deprisa? ¿Y si lo hacemos nosotros de manera artificial? Y la idea que tuvieron fue intentar hacerlo primero con estimulación magnética transcraneal, que no es invasiva, se hace desde fuera, se aplican unos campos eléctricos al cerebro y se inhibe la actividad de determinadas zonas. Pero no era práctico porque era muy aparatoso y se podía aplicar solo unas cuantas horas. De tal manera que utilizaron una técnica que se utiliza habitualmente con los pacientes de epilepsia. ¿Qué hicieron? Operaron una primera vez
vieron qué zonas podían quitar y cuáles no, como todos los pacientes, pero a continuación colocaron una en la zona donde no podían operar, ¿vale? Esa zona que afectaba al habla y que no se podía quitar y que seguía teniendo tumor, le colocaron una manta con pequeños electrodos, cerraron y al paciente durante el siguiente mes le forzaban a hacer rehabilitación mientras le aplicaban una corriente eléctrica en la zona donde tenía el tumor y que era la zona del habla, ¿no? Entonces le llevaban hasta el umbral donde la persona se quedaba bloqueada y ya no podía hablar. Estaban forzando una lesión artificial, lo que hacía el tumor antes de forma natural, lo hacían ellos con la manta de electrodos, pero aceleraban el proceso, porque haciendo rehabilitación y forzando a la persona, como había hecho Pat Martino con la música en su día, el paciente iba moviendo las funciones de un sitio a otro hasta llegar a resultados espectaculares. El más espectacular es el caso de este paciente, que fue uno de los primeros. El resultado, o sea, la técnica ha tenido éxito con 5 pacientes hasta ahora. Es este caso en el que veis en el lado derecho, que en realidad es el hemisferio izquierdo, por una cosa de neuroimagen, es el área de Broca donde está el tumor. Esa zona roja que veis, sobre todo la parte inferior, no la frontal, ahí estaba situado el tumor. No sé si veis esa sombra de gris alrededor del rojo, eso era el tumor. Le hicieron lo de la manta de electrodos y al cabo de un mes, cuando volvieron a hacer lo de la neuroimagen, la función se había ido al otro lado del cerebro. La cosa es tan sorprendente que ni los propios médicos daban crédito. De hecho, cuando yo se lo contaba a los neurocientíficos con los que hablé, con muchos, antes de publicar el reportaje en Voz Populi sobre este hallazgo, muchos decían, bueno, esto es increíble. Había 2 reacciones, una, esto es increíble, y otra, ¿cómo no se me había ocurrido a mí? Porque es una idea muy sencilla, en realidad, es aplicar un poco la lógica, porque es como llevarse los muebles de una habitación cuando hay una inundación para poder limpiar la casa. Es exactamente eso. Tú tienes un tumor en una zona que no puedes tocar porque quitarlo es casi peor que no quitarlo. Lo que haces es que te llevas el habla aquí y ahora ya puedes operar. Es lo que hacen ahí. Luego le operan la zona afectada por el tumor y el paciente ha aprendido a hablar o a moverse con otra zona del cerebro. Marcos Ríos, que es un neuropsicólogo amigo mío, después de tantos reportajes, de haber hablado con él muchas veces, participó en la rehabilitación de este paciente y participó también en el programa de diseño de las tareas que se tenían que hacer para medir bien que de verdad esto estaba pasando así. Y cuando analizaba las neuroimágenes, un día a las 4 de la mañana, vio que le salía la imagen en el otro, la función en el otro lado del cerebro. Y es tan curioso, tan bestia la cosa que dijo, hostia, me he equivocado. Voy a empezar otra vez, que en algún momento le he dado la vuelta a los datos, le he puesto un menos donde era un más y le he dado la vuelta. Y lo volvió a hacer y dijo, coño, que no me he equivocado. Esto a las 4 de la mañana. Este es uno de los pacientes, Rafael. En el caso de Rafael, él trabajaba para una institución pública, para el tema de ferrocarriles, una persona que era muy prestigiosa en su trabajo, organizaba tareas de mucha gente, necesitaba tener habilidad en las manos porque trabajaba con ordenadores y de repente el tumor le afectó una parte al movimiento de su mano. Él tenía un problema motor. Y lo que hizo fue el proceso de rehabilitación, consiguieron llevarle el movimiento de la mano derecha, que normalmente en todas las personas sabéis que está cruzado. La izquierda lleva esto, la derecha lleva esto. Bueno, pues él tenía problemas en la mano izquierda, que tenía el tumor aquí, y aprendió a mover la mano izquierda con el hemisferio izquierdo. Eso es una cosa muy loca. Normalmente no sucede, es muy rara. Él es uno de los muchos casos, luego él es fantástico porque yo estuve en su casa viéndole cómo hacía los trabajos de rehabilitación, cómo todos los días tiene un entrenamiento, incluso ahora han pasado 2 años desde que lo operaron, pero él sigue trabajando para que eso se consolide, porque realmente es una cosa muy única, ¿no? Rafael, él dice de sí mismo que es un bicho raro, ¿no? Y Luis Enrique, que es otro de los pacientes que tuve la oportunidad de conocer, no sacamos imágenes de ellos ni nada en el momento, es otro caso excepcional. Él vive con la mitad del cerebro, le falta todo el lóbulo, ahora no sé si es el derecho o el izquierdo, y ha aprendido a hacer el movimiento y el habla, las dos cosas, con el otro lado del cerebro. Él tuvo una complicación posoperatoria que le hizo que la recuperación del habla fuera un poco peor. Al hablar tú le notas que habla un poco raro, pero la diferencia es entre eso y estar muerto, porque tenía un tumor que le iba a matar en una bomba de relojería. Entonces, lo que hizo el doctor Barcia con el método de llevarse las funciones cerebrales de una zona a otra,
le ha salvado la vida, literalmente. Es muy importante y me gustaría destacar, hablamos mucho del doctor Barcia, que lo hablaba yo antes con algunos de los compañeros que me preguntaban por él, por su trayectoria. Para mí el doctor Barcia es un genio absoluto, yo lo he visto trabajando. Es verdad que cuando uno entra en un quirófano, los que somos miedosos de por sí a la medicina, y ve cómo trabaja la gente de los hospitales públicos en un caso de estos, luego entra mucho más tranquilo si le tiene que pasar algo. No te digo que entres tan pancho, pero ves que realmente hay un control de la situación exhaustivo. Hay una persona para cada uno de los problemas. El paciente es lo fundamental. O sea, se está todo el mundo pendiente de él y es como ver a la NASA en acción. Es acojonante. Y esto pasa todos los días en todos los hospitales de España. Bueno, Paola Rivera es neuropsicóloga, fue un poco el alma también más importante de la investigación, porque ella es la que se ocupó de toda la rehabilitación de los pacientes. Un trabajo que no está pagado. O sea, ella estaba 24 horas al día durante todo el mes pendiente de esas personas. Esto os lo digo sobre todo también para que la gente tenga en la cabeza la necesidad de invertir en recursos humanos, no solo tecnológicos, a la hora de salvar la vida a la gente en los hospitales. Necesitas a alguien que esté permanentemente ayudando a esas personas que están con un problema tan grande como tener un tumor que les va a matar. Y Paola hacía eso. Y es muy importante, toda esta investigación de Álvaro, del equipo de Barcia, respaldada por científicos de primer orden. Antes os he hablado de Álvaro Pascual Leone, el científico valenciano que trabaja en Harvard y que hizo lo del piano. Es uno de los firmantes de este estudio, el que supervisó toda la parte de plasticidad cerebral y el que le da también un poco de empaque científico al hallazgo, porque él es el mayor experto en esta materia en el mundo. Y Álvaro Pascual Leone me decía, esto es muy importante lo que se hace cuando se está haciendo esta rehabilitación, no solo cuando se está aplicando la corriente para anular y hacer que el cerebro se esfuerce, sino también cuando se hace la rehabilitación y se hace al paciente hablar. Una cosa es como el motor y la otra es como el volante. Es muy importante conducir las dos cosas porque en el futuro es posible que esta técnica de aplicar electrodos y mover funciones a la carta dentro del cerebro, que lo digo así, pues ya casi no me sorprende porque lo cuento muchas veces, pero es acojonante, se podría aplicar a otros ámbitos de la medicina. Gente con problemas, se podría, todo esto con todas las cautelas, habría que ver cómo funciona, pero gente con problemas neurodegenerativos, alguien que empieza a perder la memoria porque un área de su cerebro, la corteza, empieza a estar dañado. Se podría intentar mover esa función a otro sitio que no estuviera dañado. Gentes con problemas de movilidad. Ahora, en una de las fases experimentales, se va a intentar hacer esto mismo, pero con alguien que tiene afectada la memoria. Imaginaos lo que podría ser cambiar algo así de cara al futuro. Es solo el principio de algo y esperemos que dentro de unos años podamos estar diciendo que el equipo de Barcia ya empezó algo muy gordo que ha salvado muchas vidas, de momento 5. Muchas gracias. Vale. Sí, bueno, aunque vamos un poquito retrasado de tiempo, pero alguien, después de la charla que nos ha dado Antonio, yo creo que voy a dejar que alguien haga una pregunta. ¿Aquí? Ha estado en ello, pues eso, desde el primer paciente que tuvieron problemas fue en el 2007. La pregunta ha sido que en una de las imágenes... vale, perdón. Sí, te cuento cuál es. Ese primer experimento es el primer caso que se presentó en la revista Neurocase y ese paciente falleció. Es el 6º paciente. En el que se ha presentado recientemente se aplicó en 5 pacientes y en los 5 ha habido supervivencia. Porque no hay pacientes con esas características. No se ha hecho en más porque es difícil y muy laborioso. No se pueden hacer experimentos forzados porque no puedes ir a buscar a gente y traerla a hacer el experimento. Tienes que esperar que lleguen a tu hospital con ese problema. Entonces,
Podríamos hablar sobre los problemas de la investigación clínica, las trabas burocráticas, lo lento que es el sistema, que realmente es un problema que tenemos. Pero bueno, es lo que hay y además es importante también que no se corra en estas cosas. Esto se ha hecho con mucho tiempo, 8 o 9 años de investigar, asegurarse de que todo estaba bien, que tener todos los permisos del comité ético del hospital, del propio ministerio, o sea, hay un montón de cosas detrás de esto. De hecho, nosotros estuvimos 3 años, el equipo de periodistas, yo estaba con 93 metros grabando estos temas, 3 años sabiendo lo que había y sin poder contar nada, hasta que no se publicara el paper científico que respaldara este hallazgo, que es una mala costumbre que tienen algunos malos científicos, que es que anuncian los resultados sin haber sido sometido al escrutinio del resto de la comunidad científica. En este caso era muy importante, porque es muy gordo lo que se va a anunciar, que hubiera un paper que pudieras decir, mira, estos son los resultados. Tampoco garantiza nada que el paper esté publicado. Esto también es una situación que cuesta entender, porque muchos papers a veces tienen resultados y hay fallos en la forma de diseñar los experimentos y demás, y podría haber algún tipo de cosa que no estaba prevista. Pero bueno, digamos que a efectos prácticos necesitaban del paper. Es un poco para que veas lo lento que es el proceso. Bueno, pues yo creo que le damos otro aplauso a Antonio, ¿no? Y continuamos. En cualquier caso...